Bueno, hoy lo que nos ha mandado y lo que nos toca hacer es hablar sobre la violencia intrafamiliar. ¿Qué se puede decir de la violencia intrafamiliar y más de lo que estamos en todo esto de la pandemia, en medio de la pandemia? Mm, en palabras generales, la violencia intrafamiliar, solo vinculando a lo que es la pandemia, que inició en nuestro país en enero, febrero, abril, marzo, ha crecido. Las cifras de violencia intrafamiliar, denuncias a la policía y femicidios como violencia a la mujer ha crecido bastante en estos últimos meses. Y creo que podría fácilmente llegar hasta el año porque es enero y las vacunas aún no han llegado fácilmente. Así que en un año probablemente, y muy fácil que ese probablemente sea real, en un año y cuántos meses las cifras aún seguirán aumentando. Y esto es porque si solo vemos en simples contextos, se podría decir que ha crecido por lo que en familias no tan organizadas o que la cabeza de la familia es una persona irresponsable, inmadura y abusiva de poder. En este caso, la mayoría de veces siempre es el hombre, por supuesto. En otros casos, pero obviamente no debemos aislar, también es la mujer, quien abusa de los hijos y del esposo, y del hombre hacia la esposa y los hijos. En partes como Pichincha y Guayaquil se ha visto más los crecimientos de esas cifras es porque esas familias no están bien comunicadas y teniendo un vínculo fuerte entre varios miembros de esta familia, se podría decir que por una simple chispa puede explotar un conflicto y llegar a mayores. Se podría decir muy fácilmente. Como el ejemplo o mejor dicho, con el chisme, que es entre comillas, que me habían contado, que por una pareja, que el esposo simplemente estaba arreglando lo que es la máquina cortadora de pelo, pero al final la terminó dañando, la mujer se enojó, y entre una escalada de ira, ambos terminaron totalmente, uno dando una cachetada al otro, e igual sucesivamente, y llegando a mayores y hasta rompiendo los vidrios, dañando ya materiales del hogar. Sillas, mesas, aparatos electrónicos, vidrios, entre otros. Y si está el niño, y si es el niño, es menor de edad, se podría decir hasta los 15 años, antes de los 15 años, que no sea mayor de esa edad, psicológicamente le puede afectar mucho. Porque a ver, el maltrato físico en que entre su padre y su madre, se le hace muy normal ver eso. Hasta que la edad que ya crezca es literalmente ya es normal que tengan un conflicto de pareja o que sea algo muy grave que se pueda solucionar hablando, o también muy pequeño, por supuesto. Es hora que la normalización de esa persona, de ese pequeño que crió con ese hábitat mal logrado, que se podría decir, fácilmente hace que ese chico o chica sea una persona que cause violencia intrafamiliar o violencia doméstica. Hmm. Obviamente haciéndole a la otra persona que se sienta mal. Si hablamos del aspecto psicológico, es solo diciéndole amenazas, que es muy poca persona, que no sirve de nada, que literalmente su existencia es una basura. Eso a largo plazo afecta psicológicamente a varios individuos. Hasta en el caso que se podría decir, no se podría decir, se afirma, mejor dicho, que puede llegar a esa persona que ha sido tan afectada psicológicamente al suicidio, porque está tan arraigada a su pensamiento de que no sirve para nada. Aunque otras personas le digan que es el éxito o que se ha esforzado para algo, está tan arraigada a la mente eso que le han dicho que no sirve para nada, insultos, maltratos psicológicos,
que no es nada difícil que esa persona pueda llegar a suicidarse, en pensar que no es un don nadie y que no sirve para nada en la vida. Y la mínima chispa que pueda hacer que eso explote es algo muy fácil de hacer. Y ya personas que han llegado a ese punto de ser muy explosivas psicológicamente. Esto en el campo psicológico. En el campo físico es más cuando esa persona que le agrede a la otra persona deja, obviamente, como dice físico, daño físico, como puede ser golpes, moretones, hasta en casos un poco más extremos utilizar armas, pero se podría decir armas a tubos o palos de madera, o cabrestos también puede ser, que dándole golpes tan seguido puede dejar cicatrices, y obviamente no es una escena muy bonita de ver. Yo sinceramente pienso que la violencia intrafamiliar ha crecido mucho por la mala comunicación que hay entre las familias. Porque si hay un problema y se puede solucionar hablando, eso es la manera más apropiada de resolver un problema. Pero, ¿qué hacemos? Si una persona comienza la bronca y la otra sigue, esa va a ser una escalada, otra escalada, otra escalada. Como ya le dije anteriormente, y va a terminar en una bomba o dinamita que pueda llegar al campo psicológico o al físico, o hasta en el peor de los casos, el asesinato de un individuo hacia el otro individuo. Es muy grave, se le tiene eso sí que ver, encontrar la raíz. Yo tengo una opinión de cuál sería la raíz, pero esa la diré al final. Encontrar la raíz, porque no todos los casos son iguales. Otros puede que haya sido por malas influencias de amigos, malas influencias de conocidos, o malas influencias de ver por el internet esas cosas. Y ver por el internet es la manera más fácil de ponerse, entre comillas, entre una moda que se ha estado viendo últimamente, que es la guerra de los sexos. Y esa guerra ha hecho que se divida tanto el hombre y tanto de la mujer, que ya no estén vinculados como si fueran una pareja, sino uno tiene que estar por obligación con esa persona para demostrarle que es mejor persona o que vale más que el otro individuo. Estas parejas jóvenes, se podría decir, de entre los 20 y 30 años, es algo común, se podría decir, porque estamos tan arraigados al internet que ver esas cosas se nos mete en la cabeza inconscientemente y al final lo hacemos sin darnos cuenta. Estamos imitando esas malas conductas sin darnos nosotros mismos cuenta, hasta que alguien nos diga y nos pare, por supuesto, pero eso es muy raro de ver en estos días, y más por lo que ahorita estamos aislados y no podemos estar en persona, que en persona siempre se puede resolver las cosas fácilmente. Pero a todo esto, yo creo que una de las principales causas o la raíz del problema, según mi concepción, sería que el chico o la chica que crezca en ese ambiente es propenso a generar el maltrato intrafamiliar. ¿Y esto por qué? Me he fijado, y hasta en mi experiencia propia, me he fijado que las bases para el crecimiento de una persona totalmente sana tienen que ser en pirámide. Pero la base que tiene que ser más recta y la más gruesa, y que obviamente como es base tiene que soportar todo el peso, es una de las peores construcciones que se le hace a un chico desde pequeño. ¿Por qué? Un ejemplo se podría decir que es el fracaso. Cuando tú de pequeño fracasas en cualquier cosa, como a comparación en la escuelita, cuando tenemos 8 o 10 años. Tú tienes malas notas y el profesor o tu padre, dependiendo, va a decir que no, él es nadie. En matemáticas, que es algo más común, que no eres nadie y que eres pésimo para las matemáticas. ¿Y qué te va a hacer a largo plazo? Que seas una persona mala para las matemáticas, mala para los números en general y que tengas una autoestima un poco baja. Eso es solo un pequeño ejemplo, pero podría estar más de 10 minutos hablando de más ejemplos.
Si en cambio le enseñamos a ese niño que el fracaso es uno de los pilares del éxito, podríamos hacer que ese chico aprenda de su propio fracaso, que el fracaso es algo normal en la vida. Si tú no conseguiste una pareja, que sea tal pareja guapa, ¿eso qué? Es un fracaso. Pero ese fracaso nos va a ayudar a que la siguiente pareja sea una persona adecuada hacia el mismo individuo. Una que es el fracaso, que es uno de los pilares más importantes de la base de la creación de un niño. La otra es la imaginación, que llegada a cierta edad perdemos esa mentalidad de imaginación como mentalidad de niño que sabemos decir, que siempre estamos soñando en cómo será esto. Si hacemos esto, será tan grande, será tan voluminoso, siempre nos ponemos a pensar. Y en estos casos de maltrato intrafamiliar, si el típica escena que se ve en cualquier película o en pequeñas revistas, que un niño está dibujando, le va a enseñar a su papá y le dice que es un asco. Que ese dibujo es totalmente una basura, es un asco y no importa para nada. Si le decimos a ese niño que está bien y le indicamos así, obviamente con la forma de decir, que si puede pintar esto o hace esto más largo, va su dibujo a ser mejor. Y eso, como es un niño, su cerebro es una esponja, literalmente. Tú le dices eso y entra en la cabeza. Al siguiente dibujo va a hacer eso, o va a intentar hacer eso de lo que el papá le dijo. Y así sucesivamente el niño, yo que sé, pueda que sea uno de los mejores dibujantes. ¿Y es por qué? Porque desde pequeño tenemos eso. El fracaso, la imaginación, que es para mí, obviamente, no para todos, para todos va a ser otro pensamiento diferente, que son los pilares básicos para el crecimiento de un individuo adecuado. Sin imaginación, ¿qué se podría hacer? Yo qué sé. Estamos hablando de una máquina que necesita hacer soldadura. Necesitamos una máquina que necesita hacer soldadura. Lo más rápido que puede hacer cualquier persona es un brazo que haga tac, 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 cualquier soldadura. Pero una persona imaginativa haría, si hacemos que un brazo haga una soldadura, va a demorar, aunque los brazos mecánicos son muy rápidos, eso sí. Pero si metemos 2 o 3 brazos que salgan de la misma articulación, eso va a ser obviamente mucho más rápido. Es algo imaginativo. Y ahorita que lo digo, es una muy buena idea. Es imaginativo. Solo está el brazo y no solo iría con una punta ensamblando, sino iría con varias puntas ensamblando, obviamente muy rápido del mismo brazo. Esa es una parte imaginativa. Porque desde pequeño, ese niño o ese individuo ya aprendió que con una simple cosa puedes hacer innovación de cosas. Es porque de pequeños o de infantes nosotros tenemos esa facilidad de recolectar las cosas como si nuestra mente fuera una esponja. Si a nuestra esponjita le ponemos cosas buenas y cosas que nos pueden mejorar a nosotros mismos con ayuda de nuestros padres o personas cercanas, eso hará que el adulto sea una persona increíble, literalmente, sea una persona increíble y fantástica en todas las reglas. Pero, en el otro caso, si le enseñamos a ese pequeño que esté viendo la pelea de los familiares, el maltrato físico y el maltrato psicológico, ¿cómo va a ser esa persona de grande? Va a tener una mente cerrada lo más posible. Que eso de hablar y pegarle a una persona sea algo normal, que no sea algo wow, que eso no se debe hacer, sino está bien, se va a hacer, ya que no importa, es algo normal para esa persona. Es eso. Desde la base del pilar de nuestro triángulo de vida, esa base tiene que ser construida con los mejores materiales que una persona le puede dar, y en ese caso que es de los padres. Si los padres no dan una base adecuada a lo que es el pequeño hijo, ese hijo literalmente va a crecer y no va a ser una persona productiva para la vida y productiva para sí mismo ni para los demás. Yo creo que desde la misma crianza de la familia, si no solucionamos este problema de los padres de enseñar lo que está bien y lo que está mal a sus hijos, el maltrato intrafamiliar va a ser algo muy común. Hablando de números estadísticos. Porque hablemos en varios casos de varios países, igual los números han aumentado.
Y eso debemos evitarlo, obviamente, a toda costa. Yo creo que esa sería la opinión, o mi opinión, o mejor dicho, desde mi punto de vista. Que sin una buena crianza, ese individuo literalmente va a ser una basofia, no va a servir para nada en la vida, va a ser un desperdicio de materiales, de alimentos, de imaginación para el mundo, que puede servir muy bien. Y ahorita como estamos viendo, lo que necesitamos es gente que imagine, sinceramente. Lo que necesitamos es gente que sea imaginativa, que aprenda de sus fracasos, por supuesto, y que sea una persona que pueda primero convivir con sí mismo. Si esa persona no convive con sí mismo, está dirigida al fracaso para convivir con las demás personas. Gracias.